Buenas noches a todos y a todas. Esta noche, pues bueno, esta tarde vamos a hablar un poco sobre lo que es la recapitulación. Bueno, ya no sé si algunos me conocéis, yo me llamo Saude, en India me suelen conocer como Saude Ganes. Bueno, trabajé algunos años en la India, he estado viviendo con los indios Navajo, con los Lakota, y actualmente pues hago trabajos más bien de chamanismo, enfocados al crecimiento personal. Un poco aplico también técnicas que he aprendido en la India. Y bueno, antiguamente yo era antropóloga, pero bueno, desde que descubrí todo esto yo no creía en estas cosas hasta que, yo en primera persona viví pues el cambio, ¿no? que suelo decir. Y fue cuando a mí realmente me cambió la vida, primeramente a mí, en mis relaciones, en todo. Y pues bueno, decidí que era una buena idea pues transmitir los conocimientos que a mí me han enseñado, ¿no? He estado también con algunos brujitos o chamanes ahí en México, en el sur de México, y bueno, y un poco de todo he aprendido un poco de varias tradiciones y bueno, aquí estoy, aquí estamos más bien. Y pues bueno, vamos a comenzar. Eh, pues, a ver, vamos. Eh, no intento sanar a nadie, ni convencer a nadie. No es ese nuestro juego. Nuestro juego es que seamos suficientemente fluidos para estar en esta dimensión y podamos movernos libremente. Yo intentaré, porque a ver, hablar sobre este tipo de cosas, sobre todo la recapitulación, sobre todo hablar sobre cosas que no son tangibles, a veces es un poco complicado. Entonces, yo intentaré hacerlo lo más llanamente posible. Cuando terminemos, si alguno tiene dudas, adelante, como siempre. Yo intentaré explicarlo lo más simple posible, ¿no? Si en algún momento, pues bueno, no comprendéis alguna cosa, pues como os comento, al final podemos hacer un turno de preguntas y espero que esto quede un poco más claro. Bueno, algo que quedó grabado en el pasado sigue vive en nosotros hasta el futuro, mientras nosotros no lo limpiemos. Pero sobre todo, un lugar de creencias rígidas, creencias en el bien y en el mal, creencias de que hay un juicio más allá de la vida para cada uno de nosotros, creencias en que yo no soy capaz, yo no soy digna o digno, pero quizá esa otra persona que ha vivido de otra manera lo sea. Estas cosas, gracias a Dios, están ya perdiéndose, por lo menos para las gentes que están vibrando en una frecuencia un poco más alta. Esta dimensión es una dualidad. Todo es un enfrentamiento. No pasa como en la cuarta o quinta dimensión, que hay una tercera fuerza que equilibra y hace sagrado las dos polaridades que están enfrentadas. Aquí no. Aquí hay que batallar. Siempre yo estoy aquí, tú estás allá y la batalla existe. Y luego hay un juicio continuo del inconsciente. Sin saber cómo, vemos a alguien y ya estamos comparándole con la cabeza de nuestra tía, aquella que nos tiraba de los pelos. El lorito habla continuamente.
La voz no se detiene nunca y tenemos que hacer algo para conseguirlo. Así que este es el mundo de la tercera dimensión, un mundo siempre condicional. No existe nada incondicional en él. No hay amor incondicional, no hay entrega incondicional, no hay comprensión incondicional, no hay vivencia del presente incondicional. Todo está condicionado por tantas cosas. Si hay algún monstruo en nuestra vida, se llama la mente. Quizá la queramos atar bien, mal, pero es un monstruo. Primero, se alimenta de nosotros. Segundo, nos trae pensamientos que no queremos tener. Tercero, se obsesiona con ellos y nos machaca día tras día, con las partes más débiles de nuestra personalidad. Eso significa que por mucho que queramos callar esa mente, no somos capaces de hacerlo, lo cual significa también que no somos ella. Porque en nosotros vive Dios y queremos que calle. ¡Hala, cállate! Y da igual, digas lo que digas, la mente continúa. Y si continúa, ¿quién manda? ¿Quién dirige a la mente? ¿De dónde viene? ¿Quién la ha traído? ¿Dónde se ha puesto eso? ¿Y quién ha puesto eso? Eso es lo que llamamos la segunda mente. La humana es ordenada, tiene propósito, es sobria, pero a esa mente se ha introducido una segunda mente que lo sirve a sus intereses. Sus intereses son las grandes emociones. El terror más grande es lo que mejor coordina sus filamentos de luz. Pero también a veces la dependencia, la envidia, el miedo, tantas cosas a un nivel más elemental, más básico. La obsesión, el rencor, también les alimenta. Y hablamos de que hay ciertas bandas de frecuencias en las que estos seres se alimentan de unas ciertas emociones. Nos puede parecer un poco tremendo que haya gente que se alimente de nosotros, pero es la vida misma. Cada vez que tienes un pensamiento negativo, que quieres el mal para alguien, siempre hay un predador alimentándose de eso y promocionando el que vuelvas a pensar en ello. Que nadie crea que el miedo es humano, que nadie crea que la agresividad es humana. No existe eso. Solo existen los predadores que un día llegaron y crean artificialmente esa situación. Esto es el conjunto de nuestras creencias religiosas, el pecado y la culpa, especialmente, de todas las religiones, pero también son nuestras esperanzas, son también nuestras costumbres y hábitos, son también lo que creemos del bien y el mal, y nuestra ansia de éxito, nuestro miedo al fracaso. Y todo lo crea esta mente parásita que se sitúa en el plexo solar, en el lugar entre el vientre y el pecho, el lugar de los cortos circuitos emocionales, y se agarra al diafragma. Sin resolver ese asunto, nadie saldrá nunca de su negatividad. Por eso, esa fuerza que se agarra al diafragma es realmente el primer adversario. No hay un adversario fuera de nosotros. El adversario se llama por nuestro nombre. Es como en las viejas películas iniciáticas u órdenes iniciáticas. Al final, acabas luchando contigo mismo. Luchas contra un ser que tiene armadura, que tiene antifaz.
pero cuando se lo quita, finalmente es tu propio rostro. Entre medio hay muchas caras de ese rostro, hasta que aparece el tuyo y entiendes que no hay enemigos más que tú mismo. Pero tú mismo es una frase algo extraña. Así que cuando buscamos al enemigo, ¿dónde está? Nuestra mente es el enemigo. Incluso, diré más, no es nuestra. El primer trabajo es liquidar todos los enlaces y filamentos, todas las ataduras de esa mente con nosotros, porque no son nuestras. Y todas vienen de fuera. Y no hablo de extraterrestres, sino con todas las personas que de alguna manera nos hemos relacionado y hemos tenido algún problema, una mala experiencia, etc. Todo es basura hasta que no descolocas y desconectas esa mente del plexo solar. Este es el enemigo y aquí viene todo. Cuando hay un desequilibrio en el juego femenino o masculino, cuando esto se pone en ebullición, saltan a la luz los brotes esquizoides, las drogodependencias, los problemas con la eyaculación precoz, los problemas de agresividad, el miedo al dolor, todos, pero sobre todo esa ansia de la comodidad, porque la única enfermedad incurable se llama el sillón. Incluso podemos decir que en general, los sillones incómodos quizá un poco menos. Cuando duele el culo uno se levanta rápido, pero los cómodos, esos, ¡buah! A ver quién se levanta de allí. Esta civilización en donde se reprime la rebeldía. Sin rebeldía no hay despertar espiritual. Que, ojo, no significa aprender ninguna lección religiosa, no significa repetir mantras, que no es rezar mejor a Dios, que no tiene nada que ver con abrazar a los árboles, que tiene que ver con callar la mente parásita y ser humano por primera vez en la vida. Así empieza todo, solo empieza. Luego hay un largo camino en ese proceso. No basta solo con hacer un trabajito, no es solo un trabajo instantáneo para que uno lo vea claro, no es solo una constelación familiar para que uno tenga una foto. Luego hay que dedicarle horas y meses a limpiar los residuos de todo eso. Las fotos son importantes de cualquier manera, pero no nos equivoquemos, por favor. No es lo mismo una comprensión instant que la vía del guerrero, la vía de la guerrera. Hay que meterse con la sombra y abrazarla. Y antes de seguir, más tiempo adelante, recordar. ¿Qué significa abrazar la sombra? Se trata de amar tu propia oscuridad. Es allí donde tienes toda la energía que necesitas para alcanzar cualquier logro que tú focalices en la vida como objetivo. Pero para eso tienes que aprender a abrazar tu sombra. ¿Cómo abrazo uno la sombra? ¿Cómo abraza uno la angustia? ¿Cómo abraza uno los celos? ¿Cómo abraza uno la tristeza? La soledad ante la muerte de un ser querido, el abandono. Pues los abraza asentándolos, aceptándolos. Así que cuando la tristeza llega, tienes que estar triste. Cuando la angustia llega, tienes que estar angustiado. Así que justamente es lo contrario de lo que habéis hecho hasta ahora. No me digáis, no, si yo ya he revisado demasiado mi vida. No, nadie revisa su vida, no. Para que uno viva
la fuerza de sus emociones negativas y acabe abrazando su propia sombra, que es el lugar del cuarto de los trastos donde escondemos las cosas que no somos capaces de asimilar y de afrontar abiertamente, sean oscuras o sean claras. Existe la sombra oscura y la sombra dorada. Existe el Dios que yo soy, que es lo que más nos aterroriza en el mundo, y la fuerza de lo femenino, y a los hombres la verdadera masculinidad. Es la cosa que más les asusta. Cuando uno está angustiado, tiene que angustiarse. Cuando uno odia a su madre, tiene que cargársela. Cuando uno odia a su padre, también te lo cargas. Primero lo que le cuelga y luego a él. Unas cuantas veces y hasta que te cansas y hasta que dices, ay, si este pobre viejecillo, si no era para tanto. Cierto que eso también es llamar a la oscuridad, no lo niego, pero eso tiene que durar poco. La catarsis tiene que ser total, hasta que no saquemos todos los puñetazos que no hemos dado. ¿Cómo vais a libraros de la artrosis de los dedos? Hasta que no soltéis el puño, ¿cómo se librará la tensión de los hombros? Y las patadas que os van a entrar agujetas en las ingles. Por tanto, entender, todo es sagrado. No hay ninguna cosa en el universo que no sea sagrado. No existen enemigos, solo existen aliados. Estamos ahí angustiados, obsesionados, que solo veis tetas o culos obsesionados. Sentaros a meditar y ver solo tetas o culos, la teta de la diosa o el culo del dios y respirar con ellos. No os neguéis a las tetas, que ha costado 20 años para que os obsesionéis con ellas. ¿Cómo vais ahora a crear una nueva obsesión y otros 20 años más? Eso es una pérdida de tiempo y de energía enorme. Podría decir alguna otra cosa más sobre las chicas, pero me vais a disculpar. Lo que quiero es que entendáis que es la realidad detrás de la broma. Cuánto cuesta mucho crear una obsesión, convertirla en algo sagrado. Si son las tetas de la diosa, solo estaréis con la diosa. No habrá ningún juego. Toda mujer es el rostro de la diosa. Y cuando os mira de frente y dice te amo, solo esa diosa existe. Pero lo mismo ocurre con el Dios. Lo que importa es que todo en nosotros es un aliado, hasta las obsesiones. Cuando viene la angustia, angustiaros. ¿Y qué hacéis? Quedaros en vuestro cuarto a oscuras o con una velita. Oye, ¿qué haces? Pero angustiaros. Llamar a toda la angustia. No solo a la que ha venido hoy, sino a toda la que habéis acumulado en todos estos años y respirar. Y no se sabe cómo 30 minutos después de estar sentados en la oscuridad, la angustia cambia. Comprendes las causas de la angustia. La angustia cambia y la angustia os muestra las causas de esa misma angustia. Porque en cada problema está su solución. Nada más que eso. Da igual qué emoción tengáis, da igual. ¿Queréis matar a alguien? Matarlo. Es simplemente eso. Tenéis derecho a todo. Sois dioses. ¿No os vais a dar el lujo de matar a alguien alguna vez? Matarlo. Si es posible, no os carguéis a vuestros padres en presencia. Porque es que no resisten nada. Les matas una vez y ya no puedes matarles más. Es mejor estar en el cuarto con la puerta cerrada y traerlos aquí. Por eso, en alguna otra charla decía, hay 1000 formas de preparar el arroz.
No, perdón. Hay 1000 formas de matar a un padre. De verdad es que este es un problema personal que tengo con el psiquiatra. Y alguna cosa que me da, y bueno. Pero bueno, eso ya arreglaré esas cosillas yo con él. Voy a tener que cargarme al psiquiatra, me imagino. Ahora sí que se me ha ocurrido una buena. Bueno, seguimos. Imaginaos, entro en mi cuarto porque siento que se me va la olla y no focalizo y me siento allí. Me pongo una velita y pienso en Freud, por ejemplo, una cosa que me anime. Estoy a punto de hacer un magnicidio, no es para reíros. Vamos a tomarnos esto en serio. Y entonces sientes que tu padre ha destruido toda tu vida. Ciertamente tus recuerdos son falsos. Cuando recapitulas, te das cuenta que todo lo que recuerdas, lo recuerdas manipulado en tu propio beneficio. Pero es lo mismo. Tu padre en estos momentos es el enemigo. Y ya que es tu padre, te lo puedes cargar. Si uno no se puede cargar a su padre, pues ¿a quién se va a cargar? Esto debe estar en las leyes. Total, que tú te sientas allí, cierras la puerta por si acaso viene tu padre de verdad. Con una foto nos tiene que bastar. Pero normalmente lo llevamos aquí, 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 en el corazón, en el estómago, aquí, en los ovarios o en los testículos. Y en todas partes agarrado. Y entonces, pues ya no hace falta una foto. Siempre va más ligero todo. Entonces, siempre primero. Sacamos la espada, el estoque, el cuchillo o lo que funcione. 20 puñaladas a tiempo. Luego es importante despellejarlo vivo. Luego es muy importante también el corte ese ese que se aprende ahora mucho en la televisión. Esa ametralladora disfrazada ahí de ta, 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 ta. Luego coges el cuchillo y aprietas un botón y hace y empiezas ahí. Y al final siempre la máquina de carne picada o quizá un pequeño guisadillo con el arroz y ya está. Y te cansas ya de cargártelo. Llega el momento en que dices, bueno, si no es para tanto. Y de verdad entonces empieza a surgir por fin la primera capacidad que tienes en tu vida de poder conducir tus energías de amor y aceptación hacia tu padre o hacia tu madre. La clave de este tiempo es no queráis nunca curar a nadie, no queráis nunca cambiar a nadie, aceptar al mundo como es. El mundo es perfecto tal y como es. La persona es perfecta tal y como es. El cambio que viene no es un cambio de fuera, es un cambio de dentro exclusivamente. Y el ego espiritual nos hace creer que vamos a curar a alguien y que vamos a cambiar a alguien. Y eso no es amor. Amor es plena aceptación del otro sin tener en cuenta sus condicionamientos ni el proceso por el que está pasando. Amar el sol que brilla detrás de esa personalidad confusa que se nos muestra allí delante. Solo hay una obligación: e irradiar lo que somos. Eso es lo más que podemos hacer por el mundo. Lo demás no cuenta. Pero cuando estamos y que hay muchas cosas agarradas a nosotros, cuando nunca nos hemos atrevido, porque aún somos conejillos en esto, a afrontar la autoridad,
Tenemos que cargarnos al Padre. Cuando nunca nos hemos atrevido a afrontar el caos femenino, tenemos que cargarnos a la Madre. Para poder abrazar a los ex y a las ex, esto es necesario. Para poder amar, esto es necesario. Y para poder entender que las bodas divinas y la pareja cósmica solo existe dentro de nosotros. El alma gemela solo está dentro de nosotros. Ahí está el Dios y la diosa. Piensas en esa persona. No permitas ningún pensamiento. En cuanto sientas que piensas en la persona, en un ex, en alguien que revuelve tus pensamientos o tus tripas, lánzale energía desde tu plexo solar y agradece siempre. No digas nunca una palabra negativa de un amante tuyo o de una amante tuya. Qué absurdo. Has compartido la vida con alguien, como no la has compartido con los demás seres. Has vivido la mayor intimidad y te vas a poner a sacar sacos y culebras contra ese ser que te ha deseado por un tiempo y que era su amor. Es increíble cómo podemos estar tan degenerados a nivel mental. Así que sigamos con los que estábamos haciendo, porque si no me voy a perder por el camino. Ya os digo que lo mío con el psiquiatra no anda muy bien. Todo es necesario. Pero nosotros tenemos que entender que no hay bueno ni malo. Solo hay elecciones. La vida nos presenta elecciones. Y nosotros tenemos que caminar ahí frente a esas lecciones. Tomar nuestras decisiones prácticas ahí en medio. Asumir lo que hay. Hemos gozado con la compañía de un ser al que amamos. Y ahora el amor parece que se ha ido. Es el momento de celebrar. Celebrar y agradecer por todo lo que hemos vivido juntos. Jamás decir una sola palabra contra esa persona. Siempre en todo momento desear que alcance pronto encontrar a alguien que le lleve más lejos que nosotros y nosotros iremos por nuestro lado más lejos también. El juego es sencillo. Un niño seguramente lo entendería, pero nosotros somos muy complicados. El juego es sencillo. Quien está completo no pide nada, no exige nada, no necesita nada. Ni comodidades, ni días, ni noches, ni frío, ni calor. Lo que hay es lo que hay. Y entonces uno goza de lo que hay. No solamente acepta lo que hay, goza de lo que hay. Y vive una danza con aquello que se presenta. Tenemos que estar aquí y hay que estar bien. Tenemos que estar unidos, sabiendo que esto es una horizontal y que por un ratito me habéis dejado que esté yo aquí, pero no porque esté más allá que vosotros, sino porque estamos juntos. Los guerreros y las guerreras están en la batalla. La batalla no debe nunca relajarse, pero no es una batalla sangrienta, es una batalla florida. A ver si entendéis. El quinto sol pertenece al gozo, a la alegría y a las alternativas conscientes. El cuarto sol pertenece al dominio, a la explotación, a la manipulación y sobre todo a la rebeldía y a la agresividad. Cada vez que luchamos contra la Matrix, estamos atados a la Matrix. Contra todo lo que luchemos, somos esclavos. Tenemos que amar lo que está allí. Que ni siquiera es nuestro enemigo lo que está allí. Cualquier emoción es sagrada. Está diciendo lo que tú escondes. Está diciendo cuáles son las barreras de defensa de tu vida. Todo lo que viene es sagrado.
No hay cosas que no lo sean. ¿Y cuándo tienes que trabajar en ellas? Cuando estáis con la gente amable y que os sentís abiertos y con la sonrisa y ponemos los ojos de ¡ay, virgencita del alma! ¿O cuando realmente estáis cabreados? Cuando uno está en medio de ese volcán, es cuando tiene que afrontar ese volcán. ¿Lo comprendéis? Un día hay que pararse y decir, llevo 3 años llorando la pérdida de un hijo. ¿Qué hago? He perdido mi vida. Solo me lamento y todo se detiene. ¿Y por qué se ha lamentado? Porque tiene miedo de lo único real. Cuando un niño se va, es un aliado en el cielo. Tienes que seguir comunicándote con él desde el primer segundo. No tienes que empezar a lamentarte y creer que la vida se ha acabado. Lamentarse es huir. Criticar es huir. Estar continuamente rechazando lo negativo es huir. Y luego lo escondemos todo en el cuarto de los trastos. Lo increíble es que ese cuarto de los trastos pertenece al otro yo y es el que nos sueña a nosotros. Así que nadie puede dejar allí las cosas perdidas, ni los escorpiones, ni las arañas. No puedes dejar allí las serpientes, no puedes dejar allí lo que no te gusta allí dentro, porque volverá. No existen más que yo soy, nada más que eso. No hay otra cosa. El universo es simple, solo yo soy. Y tenemos que hacer el trabajo. Nadie va a hacer el trabajo por nosotros. Muchos de nosotros hemos venido aquí. Es hora de hacer ese trabajo. La idea esencial que tenemos es que somos libres. Nuestra idea es, yo elijo. Ya la vieja tradición decía, tú no eliges nunca. O elige la sombra o elige la presencia yo soy. Es decir, o elige el espíritu o eligen todas tus basuras allí escondidas. Mientras nuestra mente parásita dirige nuestra vida, no hay libertad ninguna. No la habrá nunca. Siempre creeremos que las ideas son nuestras, que somos de derechas, de izquierdas, de centro, o un poco encima de la división de derechas, de izquierdas y así. Siempre creeremos algo, que este equipo es el mejor, que viva mi Dios, o que lo mío realmente es la salsa, o las películas de Tom Cruise, o yo qué sé, quién sabe cualquiera de otras de estas cosas modernas. No estamos hablando de una cosa banal. Es la esencia misma de lo que jugamos. Es decir, nosotros primero tenemos que entender que somos un subproducto y que no tenemos ninguna libertad. Ahí empieza la libertad, en la comprensión de nuestra esclavitud. Sin eso no hay solución. Y una vez que comenzamos a entender que recapitular no es para nada remover el pasado, no hay recapitulación posible. Al guerrero de cualquier tradición viva no le interesa el pasado, le interesa el presente y solo se recapitula lo que nos devora la energía en el presente. Cualquier cosa que sea solo un recuerdo, sin implicaciones emocionales. Cualquier cosa que nos robe energía en el presente, que yo soy. A nadie le importa. Solo importa el presente, aquí y ahora.
¿Dónde estás? ¿Qué te está robando la energía? ¿Cuál es el inventario de tus pérdidas de energía? ¿Tu obsesión? ¿Por qué? ¿Por la pornografía? ¿Tu obsesión? ¿Por qué? ¿Por la cólera contra la injusticia? ¿Por las reivindicaciones? ¿Por qué? ¿Tu rebeldía contra alguna religión? ¿Por qué? Si es que es igual excusa. A los devoradores de energía les importa un carajo que seas de izquierdas, de derechas, de centro o que te la menees así o así. Es que no les importa nada, porque tú cumples tu función de cualquier manera y vivas como vivas, con un cáncer o perfectamente sano o desarrollando un trabajo gimnástico increíble o perfectamente centrado o cerrado o si estás en una silla de ruedas porque no puedes moverte. Pero eso sigue adelante y las ideas del mundo siguen contagiándose a todos los niños que nacen. Así que cada padre destruye y lleva la esclavitud a sus hijos. Y cada madre. No nos equivoquemos con esto. El hijo es fijado en su punto de encaje y su percepción del mundo que existe a través de sus padres y de la educación que les acompaña, añadida a la religión, añadida a la televisión, añadida a las ideas y creencias que están detrás y todo lo que hacemos son esclavos, nada más que eso, no hay otra cosa. Así que la primera cosa es tomar conciencia de que yo vivo una esclavitud y ahí comienza el camino interno. El día en que tú empiezas a ver de que estas cosas están dominando lo emocional y lo mental, empieza el camino. Una escuela o un camino interno utiliza dos vías. Una, aprender a vivir en la vida del tonal y otra, aprender a vivir y a moverse en la vida del nahual. En la vía del nahual está todo aquello que forma parte de los pensamientos más abstractos, todo aquello que tiene que ver con las disoluciones de las sensaciones corporales, aquello que tiene que ver con el ensueño y con el mundo del sueño consciente. Es decir, somos responsables de la vida cotidiana y no vamos a hacerlo de la vida en el sueño. El sueño tiene importancia y cómo no vamos a ser responsables de lo que pasa. Esa es una parte de la vida más real que esta. Entonces, en este juego, estos dos mundos tienen que ser trabajados. Casi todo el mundo se mete con el tonal y el nahual lo deja, porque eso es muy delicado. Para empezar, en el tonal, lo primero que hay que hacer es detener el servir como alimento a estos seres que nos parasitan. Esa es la clave. Sin esa no hay nada. Solo habrá basura tras basura tras basura. Nadie es libre y solo es el mismo rollo, aunque le llamemos neurocósmico, realización del ADN, siempre con estas palabras muy rimbombantes que nunca pueden faltar. ¿Y qué haces? Pues el gilipollas. Pero lo hago de una manera muy sofisticada y con palabras muy bonitas. Así que hasta que uno no se da cuenta que es alimento de ganado, como ganado, hasta entonces no sirve para nada, solamente vais acumulando cosas, títulos, reconocimientos, la vejez viene y cuando te das cuenta ya estás del otro lado, porque primero es el miedo, luego es el poder, pero finalmente el cuarto enemigo que digo siempre es la vejez. El tiempo
que viene a nosotros y nos ha llevado. Se nos ha pasado la vida por delante. La primera gran realización es parar la mente, es dejar, detener la mente que piense por nosotros. Por eso no hay solución al silencio y nadie puede entrar en el verdadero silencio haciendo algo. Pero sin embargo hay caminos para acercarse a él. Pero lo esencial del silencio nunca puede pasar por nada, por ningún tipo de estructura técnica, aunque hay muchos acercamientos posibles. Y además hay caminos que permiten y aligeran nuestra relación. Es eso lo que se llama disolver nuestra importancia personal, se llama rememorar o recapitular, es lo que se llama abrazar la sombra, es lo que se llama ver aquello que nos hace perder energía en nuestra vida cotidiana. Así que la idea del silencio permite salir fuera del poder de los que absorben nuestra energía. Todo lo que tú tienes dentro de ti no son recuerdos, son interpretaciones de recuerdos. Así que todo es falso. Tú recuerdas siempre las cosas a tu favor. Tú eres el chico o la víctima de la película. Pero de las dos formas has mentido en la película. No tienes un recuerdo que sea real. Cuando recapitulas, te das cuenta que tu cuerpo sí recuerda y ves la realidad de lo que viviste y te das cuenta que has pasado 30 años odiando a tu padre sin el menor sentido posible. Porque no dijo lo que tú estás diciendo hace 30 años. O porque había otras circunstancias en las que había que elegir. Da igual ese ejemplo u otro cualquiera. O fue la cosa más dura de lo que tú realmente recuerdas. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que recuperar el recuerdo verdadero, sobrio, sin juicio, como un científico con un bisturí en la mano. Clis, clas. Esto no es un juego de emociones. Las emociones sirven para casi nada y las creencias para ateos. Tenemos que tener sentimientos en el presente. Es un juego de presencia. Cortas lo que te está robando energía, lo miras, lo cortas, lo separas y fin, la siguiente cosa. Nada de darle vueltas y otra vez víctimas, en plan autocompasión. Ay, lo que me hizo, ay, qué tremendo, oh, qué cosa, vaya cosa que me hizo. Una vez que unes el ego y lo aceptas, y la sombra de lo que no aceptas de ti, lo que pospones, lo que temes, lo que no quieres ver. Pero recuerda que los demás son reflejos. Por tanto, cualquier cosa de los demás que te molesta es que tú no lo has resuelto. Esa siempre es la clave. Y si tú no quieres resolver algo, no te preocupes, que te lo traerán todos los demás. Así que al final, quien no acepta su propia locura, acaba rodeado de locos para ver si espabilas y te enseñan algo al final. Una vez que estas dos cosas se unen, digamos que alcanzamos una cierta personalidad, vamos a decirlo así, una unidad en nosotros. Esa unidad es el yo. Ese yo tiene que unirse a otro yo, es decir, lo que hacemos en sueños, a lo que hacemos en la meditación profunda, a lo que hacemos en el silencio, a lo que hacemos en la fusión. Estas cosas antes eran propias de los grandes místicos,
ahora son propias y se presentan en gente común, en gente, cualquier persona. Entonces, una vez que te metes en estos mundos del silencio, de la disolución, pierdes el contacto con el cuerpo, vives una vida inocente, recuperas esa inocencia de un niño que éramos y que todo el mundo lleva dentro de sí. Para hacer la recapitulación hay muchas técnicas. En el antiguo, los antiguos utilizaban, he llegado a contar hasta 13 técnicas de recapitulación. Y bueno, conforme uno empezamos, pues es como todo, ¿no? Empezamos desde cero y poco a poco vas aumentando el nivel en los tipos de recapitulación. Todo, como os he dicho, todo esto es un proceso que no es únicamente de hago este fin de semana este trabajito y ya está, ya estoy libre. No, es todo un proceso. Hay gente que, bueno, te puedes llevar mucho tiempo haciendo y los resultados, ¿cómo los veo? Pues que cada vez, conforme vas recapitulando a una persona, a un ex, a tu pareja, a tu madre, a tu padre, a tu hermano, cualquier persona que puedas recapitular, tú mismo vas sintiéndote más ligero, no solo aquí, sino también en el mundo del Nahual. Vas observando cómo también se van desarrollando ciertos siddhis y que puedes realizar ciertas cosas en el mundo del ensueño. Entonces, bueno, ya antes de terminar, nada más, bueno, comentaros o invitaros que, bueno, el próximo sábado 20 vamos a comenzar a hacer algún trabajito con la recapitulación. Será, bueno, como os he comentado, vamos a empezar de cero y poco a poco vamos a ir subiendo de nivel. Creo que la información ya está de la página de Eurécate. Y bueno, por mi parte es todo. Más bien, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, yo creo que sería más interesante a que yo me siga enrollando. Si alguien quiere preguntar algo, que quite el micrófono y pregunte en viva voz. Una pregunta, por lo que entendí, que todo lo negativo, por decirlo así, está dentro del plexo solar de uno. Sí, bueno, a ver, piensa que todo lo que recibimos, todas las emociones, cuando tú te relacionas con alguien, todo lo recibimos a través del plexo solar. ¿Vale? Es como, bueno, la típica frase que solemos decir, o cuando uno se pone nervioso, que dice, no, que tengo culebrillas o siento algo en el estómago, ¿no? Ese sentir algo es cuando se nos está revolviéndose el plexo solar. Todo, piensa que somos como, aparte de ver el cuerpo Sí. somos unas bolas de energía, ¿vale? Y entonces cuando tú te relacionas con alguien, tu padre, tu madre, tu hijo, un amigo, salen del plexo solar. Obviamente eso, bueno, los que vamos por la calle no lo vemos, pero una persona que ha trabajado un poquito más, que puede ver un poquito más allá, lo que tú ves son unos filamentos que salen desde más o menos la altura del plexo solar y entonces al final todos estamos relacionados con todos de alguna manera. Conectados. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que cuando, bueno, cuando eres pequeño, a ver, vamos a pensar, un niño, o cuando hemos sido niños y hemos recibido alguna palabra que nos ha parecido a ese niño, le ha parecido muy fuerte, o sea, se le han quedado pegados ciertos chicles, ¿vale? Y al final, cuando eres adulto, en vez de ser esa bola brillante de luz, pues eres una bola de luz, pero con un montón de chicles pegados. Y entonces esa luz, claro, no es ligera, ¿vale? Más o menos, no sé si me he explicado. Sí, más densa. Sí. Exacto. Por ejemplo, el año pasado, en agosto y en septiembre y noviembre, se murieron 3 familiares. Y este año he empezado con mucha ira en el plexo solar. Despierto en las mañanas. ¿Puede ser eso? Sí, por supuesto, por supuesto. Mm. Por supuesto, tendrías que hacer algún trabajito con esas personas, por ejemplo, o podrías, sí, sobre todo con esas personas, ¿no? De soltar, liberar toda esa relación que tuviste, porque al final estás cargando con cosas que no te pertenecen, cosas que eran de esas personas. Entonces Ya, también es el momento de que tú les sueltes, les dejes marchar y que tú también te liberes un poco de toda esa carga. ya. Ok, gracias. Está preguntando por el chat, David, qué técnicas podrías recomendar para recapitular. ¿Alguna así en especial que fuera a lo mejor sencillita o algo? Bueno, como os comento, en el taller vamos a empezar con lo más sencillo, porque a ver, recapitular, os comento, ahí yo he llegado a contar, hemos llegado a hacer hasta 13 tipos de técnicas y las hay desde las más variopintas. Una vez vamos, o sea, yo os voy a poner en lo más in extremis. Por ejemplo, una vez estábamos allí en las montañas en Norteamérica y bueno, vino el brujito y nos dice, bueno, pues vamos a hacer este trabajito. Y entonces nos metió dentro de una caja que parecía un ataúd y nos enterró. Obviamente teníamos en la boca, teníamos como una especie como de cañita o algo así para poder respirar. Pero el hombre nos enterró no sé cuánto tiempo allí. Y ahí nos dejó sin moverte, estás en contacto de alguna manera con la tierra y bueno, ahí te pasa de todo allí dentro y claro, no te puedes ni mover. Hay otras técnicas para recapitular en cabañas de oscuridad. Los antiguos norteamericanos hacían también, bueno, hay algunas respiraciones que se hacen. Lo que pasa es que el recapitular esto siempre necesitamos que alguien nos observe, que alguien esté con nosotros. Porque cuando empezamos a hacer las respiraciones, pues bueno, necesitamos sobre todo que nos observen, porque necesitamos llegar a esa catarsis y a veces por nosotros mismos no la conseguimos. Lo más sencillo para recapitular es hacer un pequeño inventario, ¿no? de las cosas, por ejemplo, con una persona, ¿no? Yo qué sé, mi padre, ¿no? Y pongo pues el nombre de mi padre y empiezo pues a recordar o más que recordar, traigo al presente y empiezo a repetir en el presente, en vez de si me hizo o tal, utilizo verbos en presente, como si lo tuviera aquí delante. Y he pasado esto, siento aquello, me hiciste, me has hecho esto. Y es como si lo tuviéramos ahí delante y es hablar con él, ¿no? Pero no solo es ese hablar, sino el sentir esa emoción. El sentir, si en aquel momento yo sentí, que lloré y que se me venía el mundo encima, pues esa misma emoción la tengo que traer al presente y sentirla también, para que realmente sirva de algo. Porque si no, lo único que vamos a hacer es solamente recordar.
que es lo que os decía antes, o sea, y que eso es lo que no nos vale y vamos a volver a caer en el victimismo, sino tenemos que ser capaces de traer esa emoción al presente, ese sentimiento al presente. Está preguntando Carmencita que si entonces los traumas antiguos y los choques emocionales que hemos tenido a lo largo de los años y que ahora ya no nos remueven, ¿habría también que recapitularlos o solo los que nos remueven actualmente en el presente? Bueno, a ver, si me estás hablando de un trauma del pasado que no te remueva, habría que mirar si hablando en algún trabajito de bichara, si esa persona es capaz de volver a hablar ese momento vivido o ese trauma sin que se escape ninguna lágrima, sin que se escape ninguna emoción, que seamos capaces de vivirlo así como yo os estamos hablando ahora. Si somos capaces de eso, no es necesario recapitularlo. Normalmente nuestra mente es muy astuta y normalmente lo que hacemos, más que superarlo, bueno, si se ha tratado con algún psicólogo o alguna, vale, pero si no se ha tratado, la mente más bien lo que hace es meterlo en el fondo del cuarto de los trastos. Y allí pensamos que lo hemos superado, pero en el momento menos pensado pasa cualquier cosa, o tu hijo o el vecino o cualquier cosa, y te recuerda aquello, es que eso no está superado. O sea, normalmente un trauma cuesta mucho, pero se supera. Si ella dice que lo tiene superado, solo hace falta recapitular lo que le remueve actualmente. Aunque, bueno, como os digo, yo recomendaría que sí, que lo recapitulara todo lo que pueda. Saude, y en base a esto que estás ahora mismo contando, que además es algo que sí que es verdad que se tiende mucho a hacer, ¿cómo podría recapitular, por ejemplo, una persona que yo conozco casos, además, que simplemente no es que lo haya borrado, es que no lo recuerda? Hay gente con la que te pones a hablar y cuando han tenido a lo mejor un problema de la infancia, prácticamente tienen borrados esos años de su infancia, o cuando es un proceso muy traumático, ¿no? O cuando hablamos a lo mejor de una violación, que a veces incluso lo olvidas. O sea, ¿cómo recapitulas algo de lo que tú no eres consciente? Bueno, como os comentaba, ¿no? Dentro de estas 13 técnicas que existen, hay técnicas de la respiración, técnicas, por ejemplo, la inmovilización, y es increíble porque me he encontrado en cursos, en talleres con gente, ¿no? Que me decían, no, si yo, una infancia maravillosa, estupendísima, y yo les decía, me parece estupendo, eso es genial. Y al cabo de que estábamos haciendo un trabajito de respiración, por ejemplo, en la tarde, vamos a echarle 3 horitas o 4 horitas de respiración, y luego por la noche una inmovilización, o sea, es increíble lo que nuestro cuerpo recuerda, porque hay personas que me decían, joder, Saude, pero si es que yo ni me acordaba de esto. Me acordaba de que había sido, ni me acordaba es que le he visto la cara a mi padre. Saude, te estamos perdiendo. No se escucha, sí. Está habiendo problemas con ahora. Con el audio. Sí, es pues que eso. se ha ido el wifi. Te has quedado... Vale, no sé en qué me quedé, perdón. Sí, estabas hablando de cuando hay veces que en algún taller la gente ha empezado a revivir cosas que ni eran conscientes de ella.
Exacto, sí, sí, hay gente que, bueno, a mí me ha tocado gente que, una vez, ¿no? Un hombre de 50 años me decía, Saude, es que yo no recordaba ni siquiera que me habían violado cuando era pequeño. Lo había borrado completamente. Y sin embargo, después, eso fue después de hacer un ejercicio de inmovilización. Y el cuerpo recuerda, o sea, a veces nosotros hemos, como tú bien dices, Marta, hemos borrado o hemos tapado esos recuerdos, pero el cuerpo no los olvida. Entonces, cuando empezamos a mover un poco las energías, porque esto es de mover energías, el propio cuerpo empieza a hablar por nosotros. Y entonces es cuando el cuerpo trae a nuestros recuerdos al presente, trae toda esa película y estamos reviviendo toda aquella película. Y entonces es cuando de repente, por ejemplo, en ejercicios de respiración, yo le digo a la gente, a ver, imaginaros que tenéis aquí delante a vuestro padre o a vuestra madre, decirle todo lo que tengáis que decir. Al principio la gente se corta, ¿no? Pero que le queréis insultar, insúltalo, total, no te está viendo tu padre. O sea, hay que matarlo, hay que matar a esa persona y despellejarla viva. O sea, y una vez que empiezas a hacerlo, es que es automático, las cosas empiezan a salir. Lo que pasa es que al principio la gente, pues a ver, se suele cortar, ¿por qué? Porque pues estamos llenos en la cabeza de conceptos, de inhibiciones, de me da vergüenza, me da pena, me da no sé cuánto, y esas cosas es lo primero que tenemos que quitarnos de encima. Y eso es lo que yo os comento, ¿no? De la vía del guerrero, ¿no? De la vía de la guerrera, ¿no? De que, venga, si nos tenemos que lanzar, nos lanzamos y nos vamos a olvidar de inhibiciones, de cosas, de que, ay, ¿qué va a decir el vecino? El vecino no va a decir nada, el vecino estará en lo suyo, en su película. Y entonces, una vez que empiezas con eso, es que la película no para, no para. Y hasta que no sacas la última lágrima, el último puñetazo, la última patada, o sea, es cuando realmente te detienes y dices, wow, o sea, es que he adelgazado 50 kilos. O sea, y eso lo he vivido y lo he vivido yo en primera persona y lo he vivido con gente en los talleres, ¿no? Que me dicen, es que yo no recordaba, ¿no? Y es increíble cómo una tontería de respirar de una manera o no sé cuánto me ha traído otra vez estos recuerdos, ¿no? Y no es solo recordarlos, sino es que es sacarlo y perdonarlo, porque al final, después de cada recapitulación, hay que dar las gracias, hay que aceptarlo y dar las gracias a esa persona, porque de alguna u otra manera esa persona nos ha enseñado alguna cosa y hemos aprendido también. Pues muy interesante, Saude. ¿Alguien más quiere hacer alguna preguntita antes de que cortemos? Mira, Saude. Saude, mira, yo he perdido hace muy poquito, hace unos seres muy queridos. Y... Te escucho un poco lejos, a ver si puedes hablar. Mari, intenta chillar un poquito más. Vale, Saude, buenas tardes. Hace poco he perdido a 2 seres muy queridos en mi vida y para superarlo sé que no es correcto, pero claro, intento no pensar en ellos, porque pensar en ellos, aun sabiendo lo que sé, ¿no?, de su misión aquí, pues me produce tristeza. Y mi forma de poder ir tirando con ello es de alguna forma casi anularlos de mi pensamiento o pensar muy poco, porque en cuanto pienso en ellos me entra la tristeza y me hace sufrir. Entonces, simplemente quería que me dieras el consejo, porque creo que igual no es lo correcto, porque de alguna forma lo voy dejando ahí en esa habitación, ¿no?, ahí poquito a poco, y lo voy a llevar conmigo. Vale, ¿eran personas muy cercanas a ti? Bueno, eran mis 2 perritas. Bueno, a ver, muy cercanas. Sí, bueno, son como la familia. Es más fácil, por ejemplo, cuando son, cuando son bichos, ¿no? Cuando son... porque ellos en realidad nunca te han hecho nada malo. Entonces, pues no hay nada que... Y entonces, ¿sientes tristeza? Vale, perfecto, no lo dejes aparcado. Haz esto, te sientas, puedes sentarte y respirar, pero
si te vas a meter en la tristeza, métete de verdad en la tristeza. No se vale de, me voy a meter media horita, voy a llorar media horita y luego me levanto y veo el sálvame. No, sino, me voy a meter en la tristeza, vale, me voy a meter 2, 3 horas, 4 horas si hace falta. Y me voy a meter de verdad en la tristeza. Voy a llorarles, voy a sentir esa tristeza dentro de mí. Voy a vivir esa tristeza y voy a observar mi tristeza, el por qué ha llegado a mí, el qué está haciendo, qué me tiene que enseñar a mí esa tristeza. Porque seguramente algo te tiene que enseñar. Seguramente no, en el fondo no es solo la pérdida de tus mascotas, es algo más, ¿vale? Y yo iría más hacia atrás, incluso iría que esa pérdida de tus mascotas se está reflejando una pérdida tuya en la infancia. Algo que tú... Y entonces eso lo estás viendo reflejado ahora o lo enmascaras con la pérdida de mis mascotas. Pero cuando tú te sientes a ver esa tristeza, a llorarla, vas a descubrir, porque nadie mejor que tú te conoces, tú vas a ver por qué viene esa tristeza. O sea, no es solo al principio, pues sí, vas a, ay, porque se ha marchado el otro, ¿no? Pero ven más allá, empieza a observar y llora y sácalo y sácalo. Y si tienes que gritar, grita, dale al cojín. Hasta que llegue un momento, eso sí también, cuando respires, inspiras y exhalas hinchando el vientre. Inténtalo así una media horita, respirando de esa manera. Y observa mientras observas esa tristeza. Y entonces te empezarán a llegar respuestas. Muchas gracias, Saude, muchas gracias. Bueno, Saude, pues muchísimas gracias por la charla, ha estado súper interesante. Y bueno, pues nada, os he dejado por aquí por el chat, por si os interesa, que podáis ver un poco más en detalle cómo va a ser el tallercito. Y también os hemos dejado, que había preguntado por aquí David, algún vídeo más de Saude, pues una masterclass que hicimos sobre los sueños lúcidos hace unos meses, para que también la podáis echar un vistacito y cualquier cosa que queráis, pues podéis poneros en contacto conmigo a través de la plataforma de Hécate o directamente con Saude por su Facebook, que tiene en el Facebook de Saude Ganés. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias y seguimos en contacto, chicos. Venga, pues muchísimas gracias a todos y os esperamos el próximo 20 al que si se os apetece. Y muchas gracias a todos. Que tengáis una buena noche.